Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Siempre pues contento de tocar nuevos temas siempre de nuestra historia. Y en esta oportunidad, en este programa, pues tenemos a un colega historiador y que pues labora en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Y pues va a aportarnos un tema muy importante que tiene que ver con pues, esta investigación histórica. Así que vamos a presentar a el maestro Guillermo Zúñiga, que va a acompañarnos en el tema de hoy, tumbas de personajes ilustres de Centroamérica. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Arnulfo. Bueno, siempre le agradecemos que haya aceptado esta invitación y que nos comente un poco. Sabemos que el maestro tiene una serie de artículos, libros. De hecho, aquí tengo en mis manos este libro que pues es como decimos de recién edición. El libro se llama Pensamiento y obra de Antonio de José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Entonces, para que igual lo va a comentar, pero también su investigación que está en proceso en imprenta. Vamos a tener esa primicia que nos va a conocer acerca de estas tumbas de personajes ilustres de Centroamérica. En principio, maestro, ¿qué fue lo que a usted le llevó a iniciar este proceso de investigación? Sí, muchas gracias. Un saludo cordial a todos los televidentes. La verdad es que son temas muy apasionantes y sobre todo estamos enfocados, no en venir a repetir todo lo que ya se investigó, lo que ya se dijo, sino encontrar aquellas evidencias, aquellos elementos, incluso sobre cosas que no han sido muy desarrolladas o no se han trabajado. Entonces hay temas acá muy importantes. Esta propuesta surgió inicialmente como la continuación del primer libro que mencionaba el maestro Arnulfo, del Pensamiento y obra de Antonio José de Irizarry, intelectual del siglo XIX en América. Pero definitivamente en el contexto social es importante ver la participación de los grupos y cómo también aparecen otros personajes muy destacados y sobre los cuales estamos trabajando, especialmente aparte de todos sus datos y proyecciones en lo que se refiere a tumbas, porque hay aspectos ahí muy interesantes que no han sido investigados. Yo le comentaba al maestro Guillermo que junto con otros colegas hemos hecho trabajos, sobre todo en el Cementerio General de aquí de Tegucigalpa, y hablando un poco de algunos personajes, hablando un poco de la historia del arte, los trabajos que hicieron en aquella época de mármol, y contando la historia de cada uno de ellos. Creo que los cementerios nos dan mucha información y aparte de eso, pues nos obliga a investigar más. Sabemos que el maestro Guillermo es un historiador y pues como dije al principio, se ha dado a la tarea de pues encontrar, investigar, analizar y tratar un poco de explicar todo ese contexto en el cual se desarrollan estos personajes ilustres de Centroamérica. Vamos a iniciar, maestro. Vemos que nos ha compartido algunas imágenes para que nos vaya relatando y contando esa historia acerca de estos personajes ilustres. Claro, en principio seleccionamos 4 personajes, 2 hondureños y 2 guatemaltecos, por decir de los más reconocidos, de los que se ha investigado. En el caso de Honduras, bastante, pero vemos las diferencias porque para el caso de Guatemala se trata de 2 personajes muy poco conocidos en nuestro propio país. Para Honduras, pues, estudiamos a Francisco Morazán y a José Cecilio del Valle. Y para el caso de Guatemala, a Domingo Estrada y Antonio José de Irizarry. Luego vamos a explicar por qué fue la selección de estos personajes. Muy bien, y de eso se trata, ¿no? Dar a conocer y entender a cada uno de ellos el contexto histórico en el cual se desarrollan y por qué la importancia. Entonces vamos a iniciar, maestro, que nos vaya explicando cada una de estas imágenes que usted nos ha compartido y que conozcamos un poco de ellos. Muy bien. Principiamos por José Domingo Estrada.
Nació en Guatemala en 1827 y falleció en 1901. Aparte de su trayectoria como diplomático de carrera en Europa, fue un notable escritor de ensayos de diversos artículos y libros que merecieron elocuentes comentarios de parte de la crítica internacional en su momento. A él se le reconoce como el precursor del modernismo de las letras en Guatemala. Y quiero enfatizar en esto, una figura muy poco leída, muy poco conocida en nuestro país. Y de eso se trata, ¿no? Es una labor de nosotros los historiadores dar a conocer a esos personajes que impactaron en ese momento histórico y que prácticamente fueron olvidados y que pues aportaron mucho a la construcción de la historia en ese momento. Continuamos entonces con los siguientes personajes. Sí, en la siguiente diapositiva tratamos de investigar, porque en relación al tema de tumbas, también de las plazas, o sea, qué reconocimiento se ha hecho de dichos personajes y cómo perduran en la memoria histórica. En Guatemala no existe ninguna plaza en honor de Domingo Estrada. Cuando hablamos sobre su tumba, se edificó el Panteón de los Guatemaltecos Ilustres, fallecidos en el exterior. Aquí está identificado por un monumento funerario que sirve para identificar el lugar en donde fueron repatriados los restos de Domingo Estrada. Pero es importante destacar que ni en el propio cementerio general hay un registro sobre dicho panteón, ni las autoridades ni los trabajadores administrativos saben sobre el panteón de los guatemaltecos ilustres, fallecidos en el exterior. Entonces prácticamente con 2 colegas nos tocó hacer un recorrido bastante extenso, no diría tumba por tumba, eso sería interminable, pero sí teniendo la referencia de el faro que se nos había señalado. Eso nos ayudó bastante para poder ubicar en octubre del año pasado este panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior, en donde aparece Domingo Estrada y Antonio José de Irizarry, fallecidos en Irizarry falleció en Estados Unidos. Domingo Estrada falleció en París y sus restos fueron repatriados, pero de ahí el panteón quedó en el olvido. Realmente muchos de estos personajes suele pasar eso, que son los primeros que entierran en estos cementerios generales. Tenemos aquí a Antonio José de Irizarry. Sí, en el libro llegamos a ubicarlo como el guatemalteco más ilustre del siglo XIX. Y lo triste es que muy pocas personas tienen conocimiento sobre Irizarry. Nació en Guatemala en 1776. Él fue un político muy destacado también como escritor, destacado como un articulista polémico. Su trayectoria la llevó a cabo fuera de Guatemala, especialmente en Chile. Irizarry es considerado como un prócer de la independencia chilena. Destacó como embajador de Chile en Londres, y ahí es meritorio señalar que tuvo como secretario particular nada menos que a don Andrés Bello. En el libro actual presentamos un capítulo que se llama Los Sabios Universales, y aparece Irizarry, aparece figuras como Bello, aquellos que no hicieron universidad, pero sabían de todo. Estaban al tanto del desarrollo de las ciencias y de todos los avances. Irizarry fue un notable filólogo, poeta, escritor, diplomático. Fundó más de 15 periódicos proindependentistas y escribió cuento, escribió poesía satírica y novela. Una de las novelas más famosas que se ha escrito sobre don Antonio José de Sucre
la escribió Irizarry, historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Su peor época tal vez fue cuando vivió en Guatemala. Arriba Guatemala en 1824, en 1829 es invadido por las tropas liberales, las tropas morazánicas, y ahí es capturado Irizarry, quien estaba al mando de un batallón de Quetzaltenango, pero un batallón prácticamente sin ejército. De ahí es llevado a punta de bayoneta, caminando desde Quetzaltenango hasta San Salvador, en donde incluso fue condenado a la pena de muerte. Y uno de los agravios es que él estaba emparentado con el clan Aycinena, la familia más odiada en Centroamérica en ese momento, así como su llegada a Chile y su recibimiento y lo que él pudo ascender. Él estuvo emparentado en Chile con el clan Larraín. Entonces, después de 9 meses de prisión, finalmente lo dejan libre con la condición de que nunca regrese a Guatemala. Parte nuevamente al exilio y con el tiempo es nombrado como embajador representando a Guatemala, El Salvador y Nicaragua simultáneamente. Ahí ocurre la invasión de los filibusteros de William Walker y Irizarry juega un papel muy importante porque elabora el tratado Cass-Irizarry con el secretario de Estado norteamericano. Luego muere en la pobreza, en una pobreza extrema. Prácticamente su hijo, un extraordinario poeta, Hermógenes de Irizarry en Chile, es quien se encarga de cubrir los gastos de su papá. Y en su centenario pues es repatriado a su tierra natal. La sentencia sobre él era que no regresara a Guatemala y regresa hasta con las cenizas de Irizarry, ¿verdad?, sus restos mortales, y se encuentra en este lugar, en el panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Este fue un momento sobresaliente el año pasado. Descubrir la tumba de Irizarry junto con los colegas Justo Castillo y Edwin García. Nos dimos a la tarea de buscar en el cementerio general. No existían las letras que identificaban que se trataba de Irizarry y de Domingo Estrada. Se las robaron, las letras de bronce, y hubo que hacer un trabajo de reconocimiento a través de las sombras que se marcaban para poder encontrar y definir que realmente se trataba de esta tumba. A la par quedó el espacio para la tumba de Enrique Gómez Carrillo, esperando que en algún momento fuera repatriada, pero este lugar solo se logró traer los restos de estos dos personajes y quedó el espacio tanto repatriar a Enrique Gómez Carrillo como a otros guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior. Esa es la tumba de la lápida de Irizarry. Entonces imagínense, en esas condiciones, tratar de identificar que realmente corresponde a la tumba de Irizarry, sí fue una tarea bastante difícil. Ese es un documento, parecía como un documento colonial, ¿no? Miramos la imagen aquí de nuevo para poder entenderla mejor, porque sí, es el expolio que se da en los cementerios fue grande, ¿no? Definitivamente. El hecho de poder entender el año de nacimiento y todo esto realmente es un trabajo de investigación casi como un detective. Sí, sí, máxime que no hay ninguna documentación en el propio cementerio que acompañe la ubicación de la tumba, entonces se hizo muy difícil. Pero al encontrarlo, lo que destacamos en el libro es las precarias condiciones en las cuales se da. Prácticamente es con mucha basura, un lugar inseguro. Entonces no existen las condiciones adecuadas para que sea esa tumba visitada. Ya será tarea de trabajar todo esto a efecto de cambiarlo de lugar o ver qué se hace con estos escritores. La plaza dedicada a don Antonio José de Irizarry estaba en Avenida de Reforma, zona 9, pero lo curioso es que está en medio de un arriate, donde nadie lo ve, pasa totalmente desapercibido,
O sea, como decir, bueno, se levantó una escultura ahí, un busto de Irizarry, pero la verdad es que no tiene ningún sentido ahí, nadie lo ve. Y la idea siempre de esas esculturas es que la gente lo pueda ver, sobre todo niños, jóvenes, para conocer un poco lo que es su historia. Noté, maestro, que uno de los, cuando se dio esta invasión de William Walker, que llegó quería unir toda Centroamérica a los estados del sur de Estados Unidos, también en Honduras pues fue capturado en Trujillo, de hecho ahí fue fusilado. Uh-huh. De ahí viene el término de porque nos dicen catracho, ¿va? Con el famoso Florencio Satruch, que era la compañía de militares hondureños que pues iban, como dicen, con orden de detención para Florencio Satruch, para William Walker. Y ahí viene el término de que nos dicen catrachos, de un apellido que es Catruches, después Satruches a catrachos. Que de ahí, por eso nos dicen catrachos, ¿no? Por un apellido de un personaje tan importante. Esta es la casa donde vivió. Ahora vamos con nuestros también personajes ilustres de Honduras, en el caso de Valle y luego Francisco Morazán. Sí, sobre José Cecilio del Valle está la casa que él habitó. Él estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se graduó de abogado. Y un dato interesante es sobre la tesis de Valle. La tesis fue escrita sobre Newton y parece así como un poco cuestionable qué tiene que ver Newton con la carrera de abogado, con la tesis de Valle. Pero es el protagonismo, es la sabiduría, es el conocimiento, es el alcance de personajes como el sabio Valle, que estuvo rodeado de los mejores maestros, acceso a muchos valiosos documentos. Por eso en el libro de Lloyd Burmester hace referencia a las condiciones de la universidad en la que se educó Valle. Dice, no tenía nada que envidiarle, aún a las grandes universidades europeas. Ahí se hablaba, se discutía, se investigaba sobre fundamentos científicos. Al buscar la tumba de Valle, se han dado varias teorías, o más que teorías, afirmaciones. Se dijo que estaba en el cementerio de Antigua, en la catedral de Antigua, y en la diapositiva que estábamos viendo anteriormente está el mausoleo de la familia Valle Mateo en el cementerio general, pero ahí no están los restos de José Cecilio del Valle. El cementerio general de Guatemala fue creado en 1882, entonces él falleció antes, hace 1830, fallecieron bastante jóvenes, al igual que 34, perdón, sí, al igual que Morazán. Morazán, al igual que Napoleón y Simón Bolívar, pues no pasaron de 50 años. Y al buscar en los cementerios la tumba de Valle, damos por hecho que no es cierto lo que se ha dicho. No está en el cementerio de la Antigua, ni en la Catedral de Antigua, ni en el Cementerio General de Guatemala. Entonces, la hipótesis que manejamos es que en ese momento no existía el cementerio general, entonces los lugares de enterramiento era por atrás de la parte de la catedral, donde hoy actualmente está el cementerio general, pero ya todo eso está construido, está edificado. Entonces la tumba de Valle está desaparecida, no existe la tumba. Si existiera, ya el gobierno de Honduras hubiera hecho los trámites correspondientes para la repatriación de un personaje tan importante como Valle. Veíamos entonces la siguiente diapositiva sobre el reconocimiento que en Guatemala tiene José Cecilio del Valle, la Plaza Honduras, en la zona 13, un lugar muy bien ornamentado, muy limpio, difiere totalmente de lo que es el busto de la escultura de Irizarry. Entonces se conserva muy bien y le atribuimos a las damas hondureñas, la colonia hondureña residente en Guatemala, el que están haciendo constantemente actividades en ese lugar y el lugar se mantiene en muy buenas condiciones y un pensamiento ahí de el sabio Valle. Si tenemos la siguiente diapositiva, vamos a ver acá
Sobre Francisco Morazán, toda la ya se han escrito muchos libros. A propósito, este último libro de Catherine Lacaze, Francisco Morazán, el Bolívar de América Central. El próximo mes se celebra acá en Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma, el Congreso Centroamericano de Historia. Entonces es un momento especial para la difusión de este libro, que tiene una investigación histórica muy completa y va en relación sobre todo al tema de los héroes, incluso a la idealización a veces extrema de ciertos personajes. Y dentro de esta dimensión, en el libro no manejamos ni el concepto de héroe, ni de prócer o padre de la patria, sino de personajes ilustres que cumplieron con una función, una tarea fundamental en beneficio de todo un impacto social que desarrollaron y de un legado trascendental, como en el caso de Morazán. Tenemos la siguiente diapositiva. Muy bien, la tumba de Francisco Morazán, como sabemos, se encuentra en el cementerio de Los Ilustres, en San Salvador, pero acá no están los restos de Valle. En 2022 el presidente Bukele indicó que el gobierno de Honduras había pedido la repatriación de los restos de Francisco Morazán, pero que no era posible porque la tumba había sido saqueada en 1862. A lo cual en este libro de Catherine Lacaze se menciona pues que no es cierto. En la invasión solamente se robaron las letras de oro que existían, y sobre esto se había dado incluso Carrera, había dado orden de que esa tumba no fuera profanada. Y lo mismo menciona el periodista nicaragüense Bolaños al trabajar las memorias de Enrique Guzmán Selva, quien afirma haber estado en la casa de Cruz Ulloa y Adela Morazán, la hija de Francisco Morazán, 13 años después del entierro de Morazán, y que él vio ahí la caja que contenía los restos de Morazán. Entonces los restos de Morazán no fueron depositados. Aquí la escultura queda como una tumba simbólica, como un reconocimiento al personaje, pero los restos se perdieron. Seguimos toda la genealogía con los descendientes de Morazán hasta el último en 1934 y no hay evidencias sobre los restos de Francisco Morazán. Y solo como agregando un poco esa traída pues, de esta urna de los restos de Morazán, prácticamente cuando el gobierno de El Salvador solicita a Costa Rica, pues, y al final Costa Rica acepta, pero aparentemente iba a haber como una especie de canje. ¿En qué sentido? Que Braulio Carrillo, sí, ¿verdad? Y que les entregara a Braulio Carrillo y ellos entregaran a Morazán. Pero al final Braulio Carrillo nunca, esto fue hasta posterior, ¿no?, que llegaron sus restos. Pero aquí lo interesante es que son 9 años que se tarda aproximadamente los restos de Morazán, y que va pasando por Santa Ana, Sonsonate, y que cada lugar o cada pueblo se quería quedar con esos restos, ¿no? Se celebraba el 15 de septiembre, pero también después de celebrar la muerte de Morazán. O sea, toda esa trayectoria, maestro, 9 años, obviamente es como, era como probablemente la noticia de ese momento que perduró durante casi 9 años. Por eso al llegar a El Salvador, hay incluso varios colegas que han investigado y aparecen hasta unos cuadros de que lo recibieron como todo un dignatario, ¿no? Sí. A Morazán. Sí, definitivamente, y hasta se mencionan acá en algunos documentos que prácticamente se hizo como una especie de procesión al llegar los restos, o sea, con una devoción, y los oradores pues en sus discursos y en sus poemas hasta llegan a compararlo con Jesucristo en su función de que la muerte de él le daba todavía un toque todavía superior para
el recuerdo del personaje. Entonces Adela Morazán o Adelaida Morazán fue la hija de Morazán, y quien menciona Enrique Guzmán Selva, que fue la última, quien tenía la caja con los restos de Morazán. Este es el parque de Jocotenango, en la zona 2 de la ciudad capital de Guatemala. Anteriormente todo el parque se llamaba Parque Francisco Morazán. Hacia 2010 se le cambió el nombre y pasó a llamarse Parque de Jocotenango. Pero ahí quedó la Plaza Morazán, una cuarta parte de lo que es el parque. Se caracteriza, igual que la plaza donde está Valle, por su buena ornamentación, limpieza, seguridad, cuidado, algo totalmente distinto a lo que vimos en el Panteón de los Guatemaltecos Ilustres. Aquí hay una dedicación muy especial y también se pueden hacer ahí conmemoraciones, celebraciones especiales por parte de la colonia hondureña. Me llama la atención porque sin duda ustedes sé que han andado en Costa Rica. En Costa Rica está el Parque Morazán, pero lo que hay solo es una escultura, una cabeza de Morazán, pero hay una cúpula de la música, hay varios personajes importantes. Pareciera que Morazán como que no es el personaje más importante y es el parque en honor a Morazán en Costa Rica. Claro, sí. Sabemos que Costa Rica es otra historia que vamos a contar un día de estos, cómo ven a Morazán, cómo lo investigan nuestros colegas historiadores de la Universidad de Costa Rica, ¿no? Maestro, algo que también llama la atención, en el caso de, hablando un poquito de Valle, en el caso de Valle, Valle finalmente fue alcalde de Ciudad de Guatemala, ¿o cómo están los registros? Ajá. Sí. Valle fue alcalde. Lo que ya no alcanzó él a asumir fue como el presidente de la federación. Ajá, entonces, habiendo ganado las elecciones, él falleció. Y claro, pues se le reconocía la importancia que él hubiese llegado a ocupar este cargo. En el libro tenemos algunos aspectos muy interesantes, como es el parte del médico que atendió a Valle en sus últimos momentos de vida, que ocurrió en el trayecto de Chiquimula. Entonces hay escalada ahí como en 3 lugares y luego Valle muere, y lo interesante es esto, pues es que no se siga afirmando que la tumba se encuentra en este o en el otro lugar, porque no hay evidencias, no existen datos, informes de que en realidad ahí esté, y si fuera así, no hay documentación al respecto, a no ser pues que alguien se ponga a investigar más intensamente y lograra establecerlo, pero más creemos que se fue enterrado ahí atrás de Catedral en la época que él murió, y luego todo eso pues ya está construido, entonces ya es imposible hacer un registro. Ya se requiere de una excavación arqueológica, ¿no? A buscar estos vestigios de estos grandes personajes, porque es el único de los próceres que está enterrado en Honduras, básicamente es José Trinidad Cabañas, que está actualmente en Comayagua, en la iglesia de San Sebastián. De ahí el caso de Dionisio Herrera, que está en El Salvador, José de Silo del Valle en Guatemala, Francisco Morazán en El Salvador. Realmente estos personajes ilustres, como usted lo suele llamar incluso en su literatura y en sus conferencias, pues de una u otra forma aportaron mucho para la construcción de la Centroamérica de aquel entonces. En este tiempo que ya nos queda un par de minutos, maestro Guillermo, usted como docente, como historiador de la Universidad de San Carlos, en esta investigación que usted ha hecho, ¿cuáles considera que son los principales aportes a título personal? Sí, definitivamente esclarecer las situaciones reales sobre las tumbas, ya que sobre la historia de ellos, con excepción de los personajes guatemaltecos que mencioné, en el caso de Honduras, pues sí hay material, existen libros, existen investigaciones,
En el caso de Guatemala no existe. Precisamente ayer en una actividad en Cantarranas, con los ministros de Cultura, estuve conversando con la ministra de Cultura de Guatemala, que es mi compañera en la Universidad de San Carlos, y hablábamos sobre esto, sobre el caso de las tumbas de los personajes ilustres. Se ha hablado que se van a repatriar los restos de Miguel Ángel Asturias, que está enterrado en París. Y la pregunta era, ¿en dónde se va a enterrar? El lugar ideal sería el panteón de los guatemaltecos ilustres fallecidos en el exterior, pero en las condiciones en las cuales se encuentra actualmente, definitivamente eso no invita a traer otro entierro ahí, máxime tratándose de la figura de don Miguel Ángel Asturias. Entonces hemos pensado trabajar a nivel interinstitucional, y comisiones y Ministerio de Relaciones Exteriores está muy interesado en el tema, porque ahí existe la Escuela Diplomática Antonio José de Irizarry. La Embajada de Chile también nos ha dado todo su aporte para investigar sobre este tema, y quisiéramos ver la posibilidad de trabajar en el tema de un panteón museo que contenga ahí la información básica de los aspectos importantes, sin llegar a una idealización extrema sobre los personajes. Bueno, queda esa idea planteada, y que bueno que fuera para todos los personajes ilustres de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, y esto sería como un libro abierto, un museo abierto. Maestro Guillermo, estamos muy contentos de que nos haya visitado aquí, mostrando de sus últimos trabajos, ¿verdad? Hablando acerca de este gran personaje ilustre de Guatemala, y pues siempre invitado aquí a nuestro programa Una Historia, un Café. Muchas gracias, y a su regreso, cuando regrese a la gran ciudad de la Capitanía General de Guatemala, en aquella época colonial, que tenga un feliz viaje. Y a mí no me resta más que darle las gracias a cada uno de ustedes por estar siempre pendientes de Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente programa. Que tengan un feliz día, hasta pronto.